Amigos de la Caja de Pandora de los 40, siempre es un placer traer los mejores panelistas, los mejores invitados. Ustedes son felices con nuestras charlas. Siempre les decimos, ojalá se pueda que lo escuchen el en vivo, porque pues es de noche y la penumbra y uno se concentra y la pasa uno tan bacano, los que les gusta el vapo o fuman o el cigarrillo, así que se vea la humareda mientras la luz de la luna, o los que no, simplemente una gaseosita, un tintico, otros un whiskycito, pero si no, ya saben que es podcast y entonces lo escuchan el resto de días a la hora que quieran. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando habla la siguiente invitada, uno realmente aprende demasiado. Una de las mejores investigadoras de misterio, de esas manos derechas del gran Esteban Cruz, la gran Joana Arena. ¿Cómo estás, Johis? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo van los podcasts? ¿Cómo va todo? Hola, mi querido Chancho, gracias nuevamente por esta invitación, por volver a estar aquí en esta caja de Pandora. Feliz nuevamente de estar con el público que se conecta siempre a este contenido en el que pues lo que tratamos es de aprender y de divertirnos también con unas historias increíbles como las que vamos a traer hoy. Exacto. Bueno, tenemos muchos temas. Digamos que Joana, como les digo, pues es experta en distintos temas, pero quisimos hacer quizá una especie de caja de Pandora dentro de la caja de Pandora, un crisol, una vaina llena de temas random, donde el principal componente son cosas raras, misterios. De pronto en algún programa pasado, incluso habíamos hablado de este famoso programa Replays, que usted prendía ese programa y eso saltaba uno de lado a lado con unos temas rarísimos y uno quedaba con la boca abierta. ¿Cuál puede ser ese primer tema, querida yo? Pues mira, un tema bien interesante porque mezcla eh, la realidad, pero también de alguna manera el fraude. Y es la historia de los reductores de cabezas del Amazonas. Ah, sí, sí. Imagínense ustedes esto. Imagínense sostener una cabeza humana que tenga el tamaño del puño, con ojos cosidos y labios sellados. Esto realmente suena aterrador. Y fue que pasó durante muchísimo tiempo en la selva amazónica, sobre todo de Ecuador y de Perú. En Perú también se registraron algunos casos de reductores de cabeza. Y esto tiene que ver con un pueblo indígena llamado los Shuar, que practicaban un ritual que era llamado el ritual Sant Sa. ¿Qué pasaba? Ellos creían que al reducir la cabeza de sus oponentes, de sus enemigos, podría capturar el espíritu vengativo que ellos traían, un espíritu que era considerado para ellos como el Muisac. Y hay que entender aquí y contextualizar un poco una cosa, y es que los indígenas Shuar siempre han sido un pueblo guerrero, un pueblo que ha estado preparado para combatir con sus enemigos, para defender su territorio y sobre todo también para defender sus creencias. Entonces, digamos que en ese contexto también uno se puede imaginar todo esto de cómo pues capturaban a ese enemigo, le cortaban la cabeza y finalmente reducían esa cabeza. ¿El procedimiento cuál era? Después de que sus enemigos fallecían o ellos mejor daban muerte a ese enemigo, pues separaban la cabeza del cuerpo, la cortaban un poco más abajo del cuello, hacían además un corte en la parte trasera del cráneo, calculen ustedes eso, retiraban absolutamente todos los huesos para que quedara solamente la parte de la piel y además el cabello era lo único que quedaba después de todo este proceso. Luego armaban unas fogatas y allí empezaban a hervir cuidadosamente toda esta piel, todo este cabello, la llenaban con piedras calientes y con arena, esto como para obviamente generarle la forma a esa piel, y además empezaban a moldearlas lentamente con ese fuego para reducirlas a lo que sería más o menos un tercio de su tamaño original. Por eso les digo, quedaban prácticamente como el puño de la mano de una persona.
Es muy fácil que ustedes vayan a internet y busquen esas imágenes porque son realmente aterradoras y son aterradoras porque, claro, las facciones también de estas cabezas pues muestran de alguna manera o nos permiten ver de alguna manera pues el dolor con el que fallecieron estas personas, los enemigos de los Shuar. Entonces todo este proceso es bastante aterrador, pero no solamente reducían esas cabezas, sino que tenían otra característica, y era que todas tenían los ojos cosidos y la boca también era sellada con alguna espina o fibra. Por eso, entre las fotografías que se ve, dentro de los labios se ve pues específicamente esas espinas. Y todo esto, ¿por qué lo hacían? Para impedir que el espíritu de ese enemigo, que el espíritu de esa persona que había fallecido, pues escapara. Ellos consideraban que no podían dejar ningún orificio abierto porque por allí podía ese espíritu pues trascender o separarse. Y es que aquí también vamos a un contexto cosmológico de las deidades que tenían estos Shuar. ¿Por qué? Porque ellos tenían la idea de que existían el mundo de los espíritus y que estaba dividido en dos grandes grupos. El primero era los Arután, los espíritus protectores. Y el Arután lo que hacía era darle fuerza espiritual, era una fuerza muy, muy poderosa que se podía obtener, pues, una persona en su vida cotidiana, pero mediante rituales, visiones y contacto con la selva. Realmente ese espíritu Arután era un espíritu de sabiduría también, ¿no? Y de protección. Y pues había que hacer unos procesos de conexión con la naturaleza para poder que esos espíritus finalmente llegaran a protegerlo a uno, a otorgarle fuerza, a otorgarle valentía, a otorgarle protección. Recuerden que los Shuar eran o son un, una comunidad muy guerrera. Pero ¿qué pasaba cuando alguien fallecía? Pues lo que según los Shuar creían era que esa esencia, pues lo que tenía que hacer era reintegrarse al mundo espiritual, que esa energía protectora tenía alguna manera que trascender. ¿Y cómo trascendía? Ahí va la segunda categoría de los espíritus, y es la categoría de los Muisak, el espíritu vengativo. Entonces, cuando una persona que iba a la guerra tenía ese espíritu protector y resultaba falleciendo en medio de esa guerra, pues ese espíritu protector se convertía en un espíritu vengativo, un espíritu que hacía temer porque además ellos decían que ese espíritu no descansaba, no se disolvía y por supuesto mantenía vivo en el otro mundo, en el mundo del más allá, en el mundo después de la vida. ¿Y cuál era el objetivo de ese espíritu? Pues vengarse de quien causó la muerte, vengarse de esa persona que lo eliminó. Y por eso los Shuar lo que hacían era, para evitar esos espíritus vengativos, realizar todo este proceso de la reducción de cabezas, porque de esa manera ellos podían evitar que ese espíritu saliera a vengarse. Era como si cogieran una lámpara de Aladín y Sí. metieran allí al genio, ¿no? Meten ese espíritu, pero lo sellan tan bien que pues a través de cualquier orificio, pues lo sellan y de esa manera evitan que ese espíritu se pueda salir a tomar venganza, que era lo que ellos consideraban. Entonces los ojos cosidos era para que no viera y la boca sellada pues para que no se escapara. Y de esa manera pues lo que hacían era neutralizar la amenaza del espíritu. Entonces, tema y todo este contexto me parece importante, Chancho, porque hay que entender también
durante muchos años se dijo como los Schwartz son unos locos de mentes Sí, haciendo esto, son demasiado sangrientos, son demasiado fuertes, estos rituales no están bien, pero hay que entender también cómo ven ellos la vida, ¿no? Y esto lo digo siempre en muchos contenidos, uno tiene que entender siempre la cultura y las ideologías de las comunidades para poder allí entender cuáles son sus rituales, aunque a nosotros nos parezcan muy diversos, muy diferentes, muy extraños, incluso sangrientos, pues para ellos no lo son, teniendo en cuenta las creencias que tienen. ¿Qué pasó? Este ritual, vuelvo y les digo, se empezó a considerar o era considerado mejor sagrado para esta comunidad, pero pues empezó a expandirse por el territorio. En Ecuador, no solamente en el Amazonas se conocía esta idea, sino que empezó a conocerse en el resto del país y más o menos en el siglo XIX algunos exploradores y coleccionistas que tuvieron contacto con la comunidad de los Shuar comenzaron a pagar grandes sumas de dinero por estas cabezas. oh, O sea, porque ellos que consideran, o sea, era para ellos lo más extraño. Imagínense ustedes, exploradores europeos en el Amazonas, claro. viendo estas cabezas expuestas en las comunidades de los Char. Por supuesto, para ellos eso era como, Dios mío, ¿qué estamos viendo acá? Y toda esta demanda explotó tanto que con ella también llegó el tema de la fábrica de zanzas o de cabezas falsas. Ah, ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a utilizar cabezas de monos, restos de humanos, cadáveres robados y no solamente, aquí tengo que decir una cosa, no solamente la comunidad Shuar hacía esto, sino muchas personas que conocían del proceso, conocían de la historia, empezaron a timar, a engañar a quienes iban en búsqueda de estas cabezas reducidas y empezaron a fabricar, entre comillas, con otras herramientas, con otros residuos e incluso con animales, esas supuestas cabezas reducidas. Y allí pues se conoce un poco más de toda esta historia porque se empieza a expandir, digamos que por otros territorios, el tema de la reducción de estas cabezas y se empieza a conocer un poco más al tema. Se dice que más o menos el 70% de estas sansans están en museos y en colecciones y se supone que son falsificaciones, ¿sí? ok. Entonces, esto se convirtió en un misterio, más que en un misterio, en un verdadero negocio. Sin embargo, hay que decir aquí, hay zanzas auténticas, hay zanzas auténticas de esta comunidad Shuar, que seguramente muchas de ellas las tendrán allí en el Amazonas, en ellos mismos, con ellos mismos, pero sin lugar a dudas todo este proceso de la reducción de los cráneos de sus enemigos, pues sí suena un poco aterrador y curioso. Qué pedazo de historia, porque yo siempre la conocí, pero no tan bien como hoy. Hoy me acabo de desayunar de un montón de cuentos. Quizá la época del prime time de esta historia es la antigua Beetlejuice, aunque ahorita pues ha habido una nueva película, pero pues para el que nunca ha visto esa imagen, cuando el señor está haciendo cola, pues hay un señor que tiene la cabeza reducida. Y bueno, y juegan mucho con ese concepto, pero o sea, exacto, lo que dices de que pensado como en el tema del negocio, con el tema del contexto, me pareció muy bacano porque hasta ya no le había metido diente a la historia. Qué cosa tan interesante, Yogi, ¿no? Sí, es muy interesante porque vuelvo y repito, o sea, es un tema más de saber cómo ven ellos su cultura y este tema que además es espiritual, ¿no? Es un tema espiritual para esta comunidad. Esas cabezas eran objetos espirituales
peligrosísimos, porque allí estaba el espíritu, la esencia vengativa de ese enemigo que ellos habían dado pues de baja. Entonces también entender un poco el contexto nos Claro. lleva a explorar las historias un poco más allá. El contexto me parece clave, ya cuando después ingresamos en, bueno, y los europeos lo que lo quieren comercializar y exacto, que el mono, que el maniquí o lo que sea, que ya no era Ujú. el original. Y muy importante, en plena mitad de la charla, en el mediano de la charla, Yogi nos dice, no conocemos un montón de cosas del exterior y vamos como siendo peyorativos y no, hombre, para muchas culturas X cosas es bueno, X cosas es malo, seguramente desde lo judicial y hay un montón de vainas que ya de pronto puede ser sangriento, temas de derechos humanos, bueno, eso puede ser debatible, pero me parece que un caso como normal podría ser, qué sé yo, lo de los erutos. Entonces Mm. nosotros acá erutamos y, uy, gas, y de pronto en Asia o en otras culturas, no, está diciendo que está bien la comida. Que eso, por ejemplo, si uno dice, ¿por qué lo juzgamos a la otra persona? No, pues es una cultura diferente. Me parece a mí que ahí está un poco el núcleo de la charla de respetar las culturas ajenas, ¿no? Sí, obviamente, pues también, digamos, para nosotros, en nuestras comunidades, pues esto sí, este ritual, sin duda es sangriento, o sea, lo Sí. es claramente sangriento. De hecho, en Ecuador, más o menos después de toda esta historia de que empezaron estos europeos a comprar estas cabezas reducidas, y que se empezó a conocer más de ese ritual que practicaban estos indígenas, hubo una restricción y es que el gobierno dijo, pues claro, las comunidades indígenas tienen derechos diferentes, tienen formas de ver la vida diferentes, los estados generalmente pues lo que hacen es respetar esas leyes internas que ellos tienen, pero ojito, porque estos son rituales sangrientos, estos son rituales que pues se pueden convertir en un delito, Claro. entonces, pues amigos, no pueden practicar más esta reducción de cabezas y ahí también hubo, digamos que un alto con ese ritual que ellos realizaban, pues más por Excelente, el tema legal. excelente. Por eso, ojo, a todo hay que meterle también, no solamente el tema de contexto, sino la parte judicial. Yo por eso puse el ejemplo más sanito, ¿no? Pues el ejemplo de cuando uno va a la mesa y entonces en un lado es una cosa, el otro cosa es otra cosa, pero aquí pues ya hablando de este tipo de rituales, miren lo que desencadenó. ¿Qué otra historia tenemos así de ese estilo? Esta me encantó. ¿Qué otra historia así de ese estilo, Yogis? Pues, Sancho, ahorita que tú dices que hay que respetar las ideas y las creencias de otros, creo que esta que les voy a contar a continuación, a mí me parece curiosa, pero sin duda no lo haría. ¿O usted abriría la tumba de algún familiar para limpiar los restos, el cuerpo? Difícil, ¿eh? Y porque estamos hablando de un tema de cariño y todo, pero hay gente que diría que no. Bueno, pues hay un ritual que se llama el ritual Manene, los muertos que caminan. Uh, Y esto es también de un pueblo indígena. Ellos están ubicados en la isla de Sulawesi, eso queda en Indonesia. Y el pueblo se llama el pueblo Toraja. Y practican este ritual, que es un ritual ancestral, que básicamente lo que significa es cuidar a los ancestros. Manene, cuidar a los ancestros. Y allí hay, digamos que toda una idea también diferente sobre qué es la muerte. ¿Y por qué? Porque para los Toraja, cuando una persona fallece, realmente no está muerta de inmediato. Calculen ustedes una cosa. Cuando alguien fallece, puede permanecer meses e incluso años en la casa y ese cuerpo es tratado como si estuviera enfermo. Le hablan, le llevan comida simbólica, le mantienen una vida cotidiana, ponen los restos de la abuelita en la sala. ok, Calculen ustedes esto. ok. La abuelita murió hace 6 meses y yo llego al colegio y veo a mi abuelita ahí quieta en la sala con un café al lado. ¿Por qué? Hijo de madre. Muy, muy loco, Sí, ¿no? sí.
Pues resulta que esto lo hacen porque este pueblo, el pueblo Toraja, para ellos es muy, muy importante el ritual del funeral, pero no todos tienen el acceso económico cuando alguien de su familia muere. Entonces, ellos lo que hacen es que el ritual es un momento muy importante, es incluso considerado el momento más importante de toda la vida de una persona. Es un tema social y espiritual muy, muy importante. Y pues al no tener recursos económicos para hacer el funeral, lo que hacen es dejar al muertito en casa, tratarlo como un enfermo hasta que consiguen los recursos necesarios para hacer todo este ritual. Y el ritual es considerado como el Rambu solo. ¿Y por qué es tan costoso? Porque es que es una ceremonia que puede durar muchísimos días y reunir a todo el pueblo Toroja. Sí. Entonces, imagínense esto. Para enterrar a alguien necesitan sacrificar a búfalos, a búfalos. Y además el búfalo tiene que ser específicamente un búfalo albino. Ish. ¿Sí? ¿Y Ujú. por qué eso? Porque el búfalo representa la riqueza y el estatus. Pero además se cree que ese búfalo ayuda al alma de esa persona que falleció a viajar al más allá. Y un solo búfalo pues puede costar miles de dólares, ¿sí? Y además en los funerales más importantes, o sea, de las personas con más acceso económico, pues se sacrifican incluso hasta 10 búfalos. Pero cuando la gente no tiene el dinero para sacrificar por lo menos uno, pues lo que hace es dejar al muertito sentado en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos de ritual en ritual, ¿no? Ya les Sí, dije. sí, Ya les conté. El primero es el manene, que es cuidar a los ancestros sí. y todo el tema que hacen alrededor de cuando alguien fallece. Pero para poder que hagan esto, pues primero tienen que hacer el rambu solo. Y el rambu solo es todo lo que les explicaba para poder enterrar a esa persona que falleció. ¿Cómo conservan estos cuerpos en la casa? Porque ustedes dirán, ¿cómo así? Pues una persona obviamente que fallece se va a empezar a descomponer. Pues resulta que lo conservan con químicos, son súper cuidadosos con eso. Lo que hacen es hacer una conservación en formol casi que a diario para poder que ese cuerpo se sostenga lo más natural posible, podría decir, o lo más conservado posible para cuando logren reunir el dinero y poder hacer todo el tema del entierro. Pero bueno, el ritual manene, les dije, se trata básicamente de ir, sacar a los muertitos de sus tumbas y hacerle una especie de ritual y de limpieza. ¿Qué hacen? Exhuman el cuerpo, los limpian cuidadosamente, le cambian la ropa que tenían y le ponen prendas nuevas, reparan los ataúdes y además los pasean por todo el pueblo. Y Por eso muchos consideran que, que ellos caminan con sus muertos. Es algo bastante curioso porque cuando uno va a ver las fotografías, incluso puede ver estos cadáveres con gafas, con relojes, con ropa moderna. tenaz. Ellos creen que hacer esto es símbolo de respeto, de conexión y de memoria. Y además cuando ustedes buscan las fotografías se van a dar cuenta que debido a todo ese formol que les han puesto, pues digamos que el esqueleto se conserva como completo, ¿no? En muchas ocasiones, pues el cuerpo a medida que se va descomponiendo, pues se van separando las partes, en este caso debido a ese formol que ellos han manejado durante todo el proceso antes del entierro, pues se suelen conservar más. Se dice que esta festividad es muy importante para este pueblo, que algunos cuerpos incluso llegan a tener 100 años de enterrados. Calculen ustedes eso. Y todavía ese esqueleto está diseñado para salir en forma de desfile y de fiesta por las calles de esta comunidad. Es bastante curioso,
porque además, pues tiene que ver, claro, con el formol, pero también tiene que ver mucho con el tema del clima. Y es que en esta comunidad, digamos que la Tierra puede generar que esos cuerpos se conserven más. Esto pasa también aquí súper cerca de nosotros en las momias de San Bernardo, si mal no recuerdo que se llama el pueblo, donde también se conservan las personas que entierran ahí en el pueblo de San Bernardo, en Cundinamarca, pues suelen conservarse estos cuerpos momificados. Incluso allí al lado del cementerio hay un pequeño museo donde se exhiben estos cuerpos y se han llevado a cabo varios estudios en donde algunos antropólogos y personas que han estudiado este lugar pues han dicho que tiene que ver con la tierra de ese lugar en específico que permite que esos cuerpos se conserven. Pero volviendo a esta comunidad de los Toraja, pues ellos llevan muchísimos años haciendo esto, es una de sus tradiciones más importantes y además también ese día de la celebración fabrican una especie de figuras que son como unas estatuas en madera que representan al fallecido y las ponen en la entrada del pueblo como si observaran, como si protegieran el pueblo y en señal de que ese día pues es el día en el que sus difuntos salen a caminar. ¿Cómo te parece esta historia? Bestial, qué nota, tema de ritos, me los pinté también como esa película de humor que se llamaba Este muerto está muy vivo, que ponían al protagonista, le ponían unos peluquines, le ponían unas gafas, una ropa, Ujú. lo movían como con unos tirantes, como si fuera un títere. Bueno, pues esa es una película de humor, pero acá píntenlo desde el lado un poco más creepy, misterioso y demás. Cuerpos, además, ya a punto de disolverse, qué cosa de loco. Ya saben que nos pueden escribir, numerar la caja de Pandora a los 40 para participar y que estamos hablando con una importante investigadora que se llama Joana Arenas, para los que preguntan con quién estamos hablando. Hay espacio para un tercer misterio, pero por supuesto, ¿cuál sería ese tercer misterio, querida Yohis? Ay, Dios mío, un tercero. Bueno, Una vamos con otro que ñapita se puede, hay claro, un, sí. sí, sí, sí. Hay uno que me parece muy curioso. Este es más una curiosidad y es que ¿sabías que existe un punto en nuestro planeta que es un punto absolutamente aislado de toda la Tierra? Un Le punto. dicen, Ujú. sí, un lugar, una Ok. ubicación, que es el punto más remoto de la Tierra y le dicen el punto Nemo. Es un lugar donde no hay vida, donde no hay humanos, pero donde tampoco hay ruido, donde incluso, calculen esto, el espacio está más cerca que nosotros como civilización o como humanidad. Es el lugar más aislado absoluto de la Tierra, el punto Nemo. ¿Y eso dónde queda? En el Océano Pacífico. Allí está ubicado este punto y se dice que además, pues este punto, los únicos que han podido medio pasar cerca de allí son los astronautas que van al bordo de la Estación Espacial Internacional, que cuando van a esta estación pues pasan más o menos a unos 400 kilómetros sobre este punto, pero calculen ustedes esto, 400 kilómetros sobre este punto, o sea, es el punto más perdido de toda la Tierra. Y allí pasan cosas obviamente muy extrañas, porque además allí este lugar se convirtió en un vertedero tecnológico. Entonces, ¿qué hicieron? Los señores astronautas de la Estación Espacial Internacional y todos nuestros amigos gringos, pues allí empezaron a depositar, a llevar hasta cierto punto los restos de las naves espaciales y los llevan hasta allí porque supuestamente esta es la forma más controlada de manejar estos restos de manera que no afecte a la humanidad. Entonces, en ese lugar han lanzado, porque
vuelvo y les digo, o sea, es imposible que una persona, un ser humano llegue hasta ahí, entonces a través, obviamente, de estas naves espaciales han logrado estar cerca del punto y lanzar partes de la Estación Espacial Mir, satélites fuera de servicio y módulos espaciales completos, o sea, todo lo que ha servido para las carreras espaciales, el trabajo de los astronautas, y ya no les funciona, pues van y lo echan allá a ese punto negro. Y pues vuelvo y les digo, porque supuestamente ese es un punto seguro en donde no se va a poner en riesgo a nadie. Lo más inquietante, obviamente, no es la distancia a la que estamos de ese punto, sino el vacío que hay en ese lugar. Se dice que las aguas del punto Nemo están dentro de un gigantesco giro oceánico que no permite que este lugar tenga nutrientes, que esta agua realmente no funciona para que exista vida marítima y marina ahí, que ni siquiera hay microorganismos, que es un desierto en medio del océano. Es uno de los lugares más silenciosos del planeta. O sea, el silencio total se experimenta allí en ese punto del océano. Es una historia que a mí me parece muy curiosa porque no me imagino cómo es pensar solo en el punto más silencioso que tenemos sobre el planeta. Es muy loco, ¿no te parece? Y además, ¿sabes qué fue lo primero que pensé? Dije, bueno, si tiran tantas cosas, bueno, aunque la mayoría de cosas son como chatarra, pero supongamos Ujú. que, pues como no sabemos, qué tal que ya tiren, no sé, basura nuclear o alguna cosa, ¿no habrá la posibilidad de que ya haya nacido allá un Nessie, un monstruo, una cosa de estas, y esté allá oculta en ese punto? Igual nadie la va a ver, porque tanta Pues basura, ¿no? claro, puede ser y de hecho, bueno, eso es considerado un ecosistema muerto, ¿sí? O sea, se supone que no hay, no tiene el agua la suficiente capacidad, quizás por su profundidad, quizás porque es demasiado lejano, que no se puede producir estos nutrientes para que haya vida. Sin embargo, no sé si recuerdas que se conoció un sonido que fue llamado el sonido bloop, que Sí. es uno de los sonidos más misteriosos que hay en la historia de la humanidad, que nadie sabe de dónde llegó. Y es simplemente que pusieron estos micrófonos de experimento en el océano y captaron una señal que hacía bloop, bloop. Se supone, o alguna de las teorías, eh, se plantea que ese sonido bloop podría haber llegado de este punto Nemo. Es Ok. una posibilidad. Pero sin Sin saber de todas maneras embargo, qué es, ¿no? También podría ser hasta un robot. claro, claro, sin embargo, otra cosa, Chancho, y es que Mm, después de que varios científicos estudiaron el sonido bloop, determinaron que se trataba básicamente de que se estaban derritiendo los glaciales y cuando ese hielo pues caía a las profundidades del océano, pues generaba este sonido, este eco, era como el eco de ese hielo que se estaba derritiendo cuando caía en el océano. Entonces ahí hay varias cosas que analizar. También podría ser lo que tú dices, o sea, si van y echan allá los restos de naves espaciales, de satélites, pues quizás eso mismo podría generar, no sé, sonidos o incluso sí. hasta Un Wally generarse gigante. ahí, sí, Un Wall- generarse ahí algo raro. un Wally gigante. Y si echaron cosas, aunque bueno, exacto, sabemos que está muerto lo que sea, pero no sé, ahí había una célula, una mitocondria, algún bicho, una cuca, algo. Y le Que le cayó una dio vaina. vida. Y exacto, y le dio radioactividad o lo que sea, y Mm, le dio vida, y a lo mm. mejor, exacto, hay un Nessie, alguna vaina, un bicho de esos. Y nadie nunca va a saber, porque pues es el punto más alejado. Pues calculen ustedes, Exacto, calculen exacto. ustedes. No se sabe con exactitud, no se tiene mejor con exactitud más información del tema, porque es el punto más alejado del planeta, vuelvo y lo repito. Y además, pues los únicos que van allá
son los astronautas que pasan a tirar esa basura espacial. Entonces, incluso se dice que está mucho más cerca del espacio, ese punto, que de la Tierra. Imagínate eso. Vea pues. No, qué nota, Yogis, la pasamos muy bien, qué chévere los tres misterios. Hay que invitarte como siempre una nueva vez, las puertas están abiertas. Entonces, más bien, este espacio para que tú digas, bueno, las redes sociales, dónde lo ubican, cómo van las vainas con Esteban ahí. A ver, todo el tema de Autobombo, dale, querida Yogis, ¿dónde te buscamos? Bueno, pues Chancho, yo feliz de compartir nuevamente contigo estas historias tan interesantes. Espero que a la gente que está aquí escuchándolo les haya gustado estos tres misterios extraños que comentamos el día de hoy. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales personales como @yarenasb. Soy la productora de contenido del señor Esteban Cruz y nos pueden encontrar en YouTube con dos contenidos que tenemos hablando de estos temas y todo el tema de misterio y lo paranormal. Uno de ellos se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz y el otro se llama Más Allá Podcast. Ambos en YouTube, Historias Paranormales con Esteban Cruz y Más Allá Podcast. Los invito a que vayan, lo observen, se suscriban y le den dedito arriba y mucho amor a ese contenido. Ay, muchas gracias, Yogis. Entonces, nada, las puertas siguen abiertas. Gracias por tus misterios y nos reencontramos en una próxima oportunidad, ¿te parece? Un abrazo, Chancho. Gracias, gracias por todo y nos vemos en una próxima ocasión. Señoras y señores, todo lo oculto, lo misterioso, lo bizarro, lo raro, lo paranormal, aquí en la caja de Pandora de los 40.